Probando. ¿Me escuchan? Bien. Qué bueno es estar aquí con ustedes, hermanos. No esperaba esa presentación. Yo me sentía en casa. Me presentaron así como medio afuereado. Pero qué bueno es estar aquí con ustedes, hermanos, y también en esta oportunidad para poder compartir de la palabra del Señor con ustedes. Y realmente este tema ya lo habíamos hablado con el pastor John con varias semanas de anticipación, a pesar de el dilema que él está viviendo en estos días. Sin embargo, el Señor en su soberanía prepara todas las cosas, ¿verdad? Así que hoy día puedo estar aquí con ustedes y también trayendo este tema que él me sugirió que traigamos en esta mañana. Pero antes quisiera que oremos, realmente reconociendo que solo el Señor puede hablarnos al corazón. Señor, en esta tarde ya queremos bendecir tu nombre, queremos darte gracias, queremos, Señor, gozarnos por tu amor y tu misericordia, tu compasión para con cada uno de nosotros. Queremos reconocer que tú eres soberano sobre nuestras vidas y en medio de los dilemas, las circunstancias que nos toca vivir, tú nos das la oportunidad de escucharte y poder dimensionar cosas que son mayores a nuestros pensamientos y mayores a nuestros caminos. Por eso te pedimos, Señor, que nos enseñes a caminar contigo, que nos enseñes a hacer tu voluntad, que tú santifiques nuestras vidas y que en medio de la temporalidad de nuestra existencia, de lo pequeñito, Señor, de nuestras vidas, que podamos serte útiles, Señor, para la gloria de tu nombre. Queremos encomendarte este tiempo, rogarte tu bendición, queremos pedirte que tú brilles y que tu pueblo, Señor, pueda ser edificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, el pastor John me pidió que hable acerca de las misiones. Hemos estado escuchando varios temas acerca de misiones. Mi compatriota Omar está por salir o ya salió a las misiones. Entonces hemos estado hablando de ese tema y afuera también en el momento que llegamos en la mañana había una fiesta misionera, creo, afuera, ¿no es cierto? Lleno de stands y de temas misioneros. Ahora, yo tengo que hacerles una confesión. Cuando yo empecé en el ministerio, yo odiaba las misiones. De verdad que era un tema duro para mí. Un tema que yo no podía entender a cabalidad. Porque estando tan ocupado en la iglesia, ganando almas, con los ministerios, trabajando aquí, trabajando allá, que haya un grupo de personas que sueñen con ir a Timbuktu, me parecía fuera de toda razón. Yo decía, pónganse a trabajar en vez de estar pensando en... Y de verdad que durante mucho tiempo yo luché con este tema y aún después de haber pasado casi un cuarto de siglo rodando de país en país, habiendo salido de Perú hace más de un cuarto de siglo, todavía yo no me considero per se un misionero. De tal forma que en esta tarde quiero que conversemos y quiero mostrarles cómo el Señor cambió mi corazón, porque el Señor cambió mi corazón. De tal manera que más que un sermón, yo quiero compartir con ustedes un testimonio de por qué el Señor cambió la idea de pensar de que las misiones eran algo que no tenía que ver conmigo y que yo pensaba que tampoco tenía que ver contigo, a algo que yo considero esencial a la vida de la iglesia. Eso es lo que yo quisiera dejar con ustedes en estos minutos. Ahora, el primer problema que yo tenía con el término misión o misiones era el término propiamente tal, el término misión. ¿Por qué? Déjenme contarles que yo estudié la secundaria en un colegio militar interno. De tal forma que para mí la palabra misión tenía la idea de algo que era más bien una actividad especial, algo que me sacaba de lo que yo era y me llevaba a una actividad especial. Por ejemplo, a nosotros nos tocaba como misión cada ciertos días de la semana hacer una guardia. Teníamos que hacer guardias a diferentes horas del día, a veces de madrugada, a veces en la misma puerta del colegio, ponernos uniforme, vestirnos, nos entregaban armas, de tal manera que la misión era algo que no era común, era algo
especial, una guardia nocturna, una actividad especial, destacado a un lugar para hacer algo diferente a lo que yo hacía continuamente. Esa es mi idea de misión. Ahora, ustedes conocen que hay una película famosa que se llama Misión Imposible, ¿cierto? Misión Imposible. Yo le he puesto a este sermón ese título, Misión Imposible, porque muchos de nosotros nos sentimos así. Cuando vemos una película de Misión Imposible, el actor principal, el James Bond, tiene que hacer algo que es diferente a todo lo que él hacía comúnmente. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿ustedes saben dónde vive James Bond? ¿Alguna vez han visto su casa? Nunca, James Bond nunca está en su casa. Cuando acaba la película y acaba la misión, parece que se va a su casa, pero ustedes no conocen su casa. ¿Lo ven comer? ¿Conocen algún familiar cercano de James Bond? Nada. ¿Por qué? Porque la idea es que el protagonista salga de su vida rutinaria, de la vida rutinaria del resto de los mortales y se ponga en misión al otro lado, a hacer algo completamente distinto al acostumbrado. Volver a la normalidad no es parte de la idea de misión. Ahora, si vamos al diccionario de la Real Academia, la misión, dice, es una comisión temporal. Imagínense, ya tenemos, otra vez, mi cabeza explota. Comisión temporal dada por un gobierno a un diplomático o agente especial para un determinado fin. Una comisión temporal. ¡Wow! Entonces siempre tenía ese concepto de temporalidad, ese concepto de sacarme de mi realidad. Por lo tanto, cuando pensaba en alguien que quería ser misionero, me imaginaba un James Bond que quería irse de aventura. Mientras que todos nosotros estamos haciendo las cosas que se tienen que hacer aquí, ellos están soñando con un arma especial, con el auto que bota balas y cosas por el estilo, en otro lado del mundo. Y para mí eso era chocante. Ahora, tengo que decirles que en medio de mi entendimiento y de mi cambio de actitud, hubo un nuevo concepto que empezó a surgir en mi mente. Yo estudié administración y hubo un concepto que empezó a aparecer en la época en que yo estudiaba y que era el concepto de las compañías que declaraban tener una declaración de misión. Ustedes han visto que las compañías ahora tienen una declaración de misión. ¿Qué es la declaración de misión? Es una descripción breve del propósito fundamental de esa compañía. Responde a una pregunta: ¿para qué existe la compañía? Esa es la declaración de misión. Por lo tanto, la idea de misión ya no es temporal, sino que se convierte en una idea permanente. Por ejemplo, les voy a poner 3 ejemplos. Apple, la famosa compañía que nos saca tanto dinero con todas las cosas que nosotros tenemos de Apple, dice: Apple está comprometida en brindar la mejor experiencia computacional a estudiantes, educadores, profesionales creativos y consumidores alrededor del mundo a través de sus ofertas innovadoras en el campo del hardware, el software y el Internet. Esa es la declaración de misión de la compañía Apple. Walmart, ustedes conocen Walmart, el supermercado, tiene una declaración de misión así de este tamaño. Dice: ahorrarle dinero a la gente para que puedan vivir mejor. Walmart. Ahora, desde el punto de vista cristiano, ustedes conocen Lifeway. Lifeway es la compañía editora de libros. Lifeway dice: los recursos cristianos Lifeway existen para asistir a las iglesias y los creyentes a que evangelicen el mundo para Cristo, desarrollar creyentes y hacer crecer a las iglesias al ser mejor proveedor de productos y servicios cristianos relevantes, de alta calidad y de gran valor. Esa es la idea entonces de por qué existen esas compañías. Esa es la declaración de misión. Ya no tiene que ver con algo temporal que lo saca a uno de su rutina, de su vida o de sus circunstancias, sino que lo lleva a pensar en la esencia de lo que es y de lo que hace. Esa idea de misión es una idea de misión que se parece más
a la realidad que la Biblia quiere darnos con la palabra misión. Ahora, veamos el término misión en la Biblia. ¿Cómo es que yo empecé a pensar en este término? Yo quisiera que me acompañen y por favor vayan en sus Biblias físicas o enciendan sus Biblias en Primera de Samuel, el capítulo 15. Primera de Samuel, el capítulo 15. Esta es la primera vez que aparece la palabra misión como tal en el Antiguo Testamento. No aparece antes la palabra misión propiamente dicha. En Primera de Samuel, capítulo 15, nos encontramos con un rey desdichado, que es el rey Saúl, a quien el Señor le ha encomendado una tarea, y esa tarea tiene que ver con una palabra clave. En el verso 1 de Primera de Samuel, capítulo 15, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Escucha atentamente. La idea de misión en la Biblia no tiene que ver primeramente con que yo pueda descubrir o mirar con atención las necesidades que pueda haber en el mundo. No tiene que ver con que yo sepa todas las ventanas de evangelización que existen. No tiene que ver con el hecho que yo conozca todos los barrios y las carencias de iglesias que pueda haber alrededor. Tiene que ver con el Shema de Dios. Escucha atentamente. Lo que yo te voy a decir, dice el Señor. Esta palabra del Señor es dicha de manera clara y directa a Saúl. Nosotros conocemos la historia y no es mi intención entrar en los detalles de esta historia que ustedes pueden leer después. Pero yo quisiera mostrarles cómo es que el Señor le da una indicación precisa, una misión a Saúl, que Saúl lamentablemente desobedece. Pero en el verso 18, si me acompañan leyendo, por favor, el verso 18 dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Y Jehová te envió en misión. Segunda cosa, la primera es que la misión empieza en el corazón de Dios. Por lo tanto, a mí me toca, ¿qué cosa? Escuchar la voz de Dios. Es Dios que va a hablar. Es Dios quien va a enviar, porque eso es lo segundo que nosotros vemos aquí. El Señor te envió. Yo no me envío solo. Yo no puedo enviarme. Yo no puedo tomar una decisión por mí mismo porque tenemos un Dios soberano. Ese Dios soberano es el que decide su obra, el que nos pone en su reino conforme a su voluntad. Y dice: yo te envié en misión. Ahora, la palabra misión en el hebreo es una palabra interesante porque viene de la raíz hebrea que se puede traducir como la palabra huella, que es la huella que uno deja al caminar. Por lo tanto, la misión nunca es algo estático, sino que tiene que ver con un moverme en una dirección. Yo voy dejando huellas porque el Señor me está llevando hacia un lugar determinado. Una misión provee la idea de ir o tomar un camino determinado de acuerdo a ciertas indicaciones. Ahora, esa es la grandeza del llamado de Dios, de un Dios que nos hace útiles para Él. Un Dios que va adelante y nos va dando direcciones de hacia dónde yo debo ir. La misión no depende del criterio del enviado, sino de la voluntad del que envía. Así es a lo largo de toda la Escritura. No es como James Bond, ni como Ethan Hunt, ese el de Misión Imposible,
que se rebelan contra las autoridades, desarrollan sus propios planes que siempre son mejores. ¿Se han dado cuenta que las autoridades están pintadas porque son unos burros? Ellos tienen los mejores planes, se rebelan contra sus autoridades, son mejores que sus jefes, destruyen todo a su paso. Van a una ciudad, llegaron a Viena y hacen añicos el centro de Viena. Matan como 45, pero no pasa nada, toman el avión y se van. Porque no hay autoridad, no hay orden, nadie les cobra por los daños. En pocas palabras, estos misioneros seculares hacen lo que les da la gana. O como dicen los dominicanos, que a mí me gusta mucho, dice, oye, tú estás haciendo eso medalaganariamente. Hasta difícil es pronunciarlo, ¿verdad? Oye, tú eres medalaganario, ¿no? Como que te haces lo que tú quieres. Lo cierto, hermanos, es que la misión la misión bíblica depende enteramente del Señor. Para acabar con 1 Samuel, los versos 20 a 22 del capítulo 15. O desde el verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia. Solo un pueblo en comunión con el Señor entiende su misión. Solo un pueblo que escucha la voz del Señor puede entender hacia dónde debe ir. Solo un pueblo preocupado por hacer la voluntad de Dios es el que va a buscar, preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú esperas que nosotros hagamos? Ahora, yo tengo que decirles algo curioso. La palabra misión, propiamente tal, solo está en 1 Samuel 15, 18. Y no aparece nunca más en el resto del Antiguo Testamento y tampoco aparece la palabra misión propiamente tal en todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, la idea de ir y cumplir una misión enviado por el Señor está en la Escritura de principio a fin. Desde Génesis hasta el Apocalipsis. Está en toda la Escritura. Permítanme ponerles unos ejemplos rápidos. Noé, hazte un arca de madera y lo hizo así Noé. Génesis 6, versos 14 y 22. Abraham, famoso Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál es la respuesta? Y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Génesis 12. José, ustedes recuerdan la historia de José. Aún José entiende y le dice a sus hermanos, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dios me envió. Moisés, en el famoso llamado a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ven por tanto ahora y yo te enviaré. Josué, en Deuteronomio capítulo 31, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Jehová juró a sus padres que les daría. Ahí está el envío, ahí está la delegación de la misión.
Podemos encontrar esto en los diferentes jueces, en Samuel, en David, en los diversos reyes, en los profetas. Podemos encontrarnos con Jonás, que fue a regañadientes, pero fue. Podemos encontrarnos con Isaías, que en Isaías 6, cuando Dios lo llama, ¿quién irá? ¿A quién enviaré en mi nombre? ¿Qué dice él? Heme aquí, envíame a mí. Esas preciosas palabras poéticas que están en Isaías 6, verso 8. Con esas ideas en mente podemos sacar algunas conclusiones. La misión de Dios, o la misión de Dios para su pueblo y sus siervos, ha sido un continuo ir para cumplir aquello que el Señor les ha demandado a hacer. Eso forma parte de nuestra esencia como pueblo de Dios. El Señor no ha llamado observadores. Nosotros no estamos mirando las 500 millas de Indianápolis viendo carros dar vuelta y gozándonos con el favorito, mientras nosotros estamos dándole hurras a esos autos que no van a ninguna parte. No, nosotros estamos llamados a ir en una dirección, que es la dirección establecida por el Señor para su pueblo de manera general, para esta iglesia de manera particular y para cada uno de nosotros de manera personal. Estamos en un continuo ir. Ese es el desarrollo del pueblo de Dios en la Escritura. El resultado de esta iglesia es porque hubo personas que decidieron ir y obedecer el mandato del Señor. Cada uno de nosotros puede encontrar en su vida a alguien que obedeció la misión, porque la misión era encontrarse contigo, encontrarse conmigo. Yo reconozco a la persona que el Señor utilizó para hablarme de Cristo, y esa persona respondió al llamado de Dios de testificar de Él y testificarme a mí de Él. De tal manera que si nosotros queremos saber cuál es nuestra esencia es un continuo ir. Forma parte de lo que es ser pueblo de Dios, un pueblo en misión. Ahora, este pueblo en misión tiene un orden distinto. La misión no es algo que le proponemos al Señor, sino que es algo que el Señor ha previsto de forma soberana y de antemano, y que no depende de mi capacidad, no depende de mi ánimo, no depende de mis metas y tampoco depende de mis emociones. Si no, preguntémosle a Moisés, o a Jonás, o a Pedro, o a Pablo. Pablo no iba a Damasco a encontrarse con el Señor. Pablo iba a destruir cristianos, pero el Señor lo detuvo en el camino y le dijo: a partir de ahora, tú vas a ser mi testigo. Se acabó. No iba nada. Saulo, zip, a obedecer. Porque ese es parte del llamado del Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento, esta posición es aún más sencilla porque el carácter misionero es evidente. Nosotros lo vemos de una manera clara y una manera tajante. La palabra enviar o ir es la palabra apostelo, de donde viene nuestra palabra apóstol. Y aquí, hermanos, nuevamente nos encontramos con algo bueno. La palabra apóstol no tiene que ver con autoridad, no tiene que ver con un tipo que está por encima de los pastores y que anda derramando poderes sobrenaturales sobre otra gente, o porque tiene ciertas gracias potentes, así como un pastor pero potente. No, no se trata de eso. Un apóstol es un enviado, alguien que ha sido enviado por el Señor, alguien que ha sido enviado fuera, si juntáramos las palabras que originan este término. La idea es que yo he sido enviado por una indicación externa, por una indicación que no viene de mí. Yo he sido enviado a una misión que ha sido definida por un ser superior. Esa es la idea. Nuestra comunión con el Señor
debe generar nuestra santificación, y mi santificación produce un cambio de vida, y el cambio de vida me produce una misión. Eso no lo habían pensado ustedes. A veces nosotros tenemos, hermanos, una espiritualidad que yo lo denomino, y lo he repetido muchas veces, que es una espiritualidad de espejos. Nosotros agarramos y mi espiritualidad me ayuda a verme cada vez más bello. Tengo espejos y me miro por acá, me miro por allá, me encuentro una espinilla y digo, ¡ah, una espinilla espiritual! Entonces, Señor, por favor, quítame la espinilla. Pero la verdadera espiritualidad no es un espejo, es una ventana. La verdadera espiritualidad, cuando yo me acerco al Señor, lo que el Señor me hace es no solamente verme a mí, sino ver aquello que el Señor tiene para que yo haga para Él. Esa es una espiritualidad de ventanas, que me permite ver más allá de mí. Y el Señor me dice, tengo algo que yo quiero que tú hagas para mí. Tú vas a crecer para que te hagas un siervo, no para que te hagas más bello, sino para que te hagas un siervo para mí. Y esto lo encontramos, hermanos, de una manera muy precisa en uno de los pasajes más bellos y más reconocidos de la Escritura. Juan capítulo 3, el verso 16. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Nosotros lo repetimos, lo aprendemos de memoria, lo conocemos fundamentalmente porque en Jesucristo nosotros vemos incorporada la idea de la misión. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahí nosotros lo conocemos, pero yo quisiera que vayamos unas palabras más adelante en el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Envió. No envió Dios a su Hijo. O sea, la palabra enviar aparece aún en nuestro Señor Jesucristo, que respondió a ese llamado trinitario a venir con un propósito determinado, no para condenar, sino para salvar. Ahí estaba la misión, la razón de su existencia. Y yo quisiera que veamos rápidamente algunos pasajes que nos demuestran esa realidad. Vayamos al capítulo 6 rápidamente, apretemos los botoncitos o a la antigua, cambiemos las páginas. El 6:38, Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Yo voy a hacer la voluntad del que me envió. He descendido del cielo. O sea, hay una misión, hay un ir determinado que Jesucristo responde de manera personal. No solamente eso, sino que vayamos unos capítulos atrás, al capítulo 4, el verso 34. 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad ¿de quién? Del que me envió y que acabe su obra. No dice mi obra, su obra. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. De tal manera, hermanos, que la misión en esencia es que el Señor nos hace partícipe de su obra. Y mi deseo es, mi comida es hacer la voluntad de Dios. O sea, Jesús está diciendo, para mí es una necesidad. Tanto como yo necesito comer, necesito hacer la voluntad de mi Padre. Y acabar su obra, Está hablando de un proceso de realización. Entonces, nosotros vemos ese caminar con el Señor, ese poder ir con Él, que luego nosotros vemos reflejado cuando nuestro Señor Jesucristo envía a sus apóstoles, ¿recuerdan? Y los envió de dos en dos y les dio el siguiente encargo.
Lo vemos en Hechos capítulo 1, el verso 8, cuando el Señor diseña el plan de desarrollo de la iglesia, que luego lo vemos reflejado en todo el libro de los Hechos. Lo vemos de manera primordial en la Gran Comisión. La Gran Comisión representa justamente el gran envío en donde todos nuestros nombres están escritos sin faltar ninguno. Vayamos por un momento a Mateo capítulo 28. Simplemente esto a modo de compartirles mi propio testimonio con respecto a esta realidad de ser enviado. Nosotros leemos y lo hemos visto en multitud de oportunidades, es uno de los pasajes quizás más conocidos de toda la Escritura. Mateo 28, los versos 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, nosotros tenemos aquí el más claro y evidente llamado que el Señor nos hace a todos nosotros para entender la esencia de lo que somos. La esencia de lo que somos es que tenemos que ir. Por eso, ¿ustedes saben cómo se le llamaba a los primeros cristianos antes de que se les llamen cristianos? Ustedes saben, se los digo yo, a la cuenta de 3, se les llamaba los del camino. Ese era el primer término que se usaba para con los cristianos antes que se les llamase cristianos propiamente tal. No había un templo, estaban por las casas, pero ellos iban testificando de lo que el Señor había hecho en sus propias vidas. Por lo tanto, el ir forma parte de la esencia de lo que nosotros somos. Pero ¿por qué vamos? ¿Por qué fue Moisés? ¿Por qué se atrevió Moisés a volver después de 40 años? ¿Por qué Pedro, después de haber fallado tan dramáticamente, 50 días después se lanza y se para y se pone de pie junto a los otros apóstoles y les habla con autoridad a los miles que lo estaban escuchando? ¿Por qué? ¿Qué hace? Y le pongo otro caso más. ¿Qué hace que Saulo de Tarso, enemigo y perseguidor de la iglesia, un hombre que en la Escritura se le señala como que tenía un odio animal contra la iglesia, que dice que tuvo un encuentro personal con el Señor camino a Damasco, él puede levantarse en esa misma ciudad y empieza a ganar discípulos, porque eso es lo que dice Hechos 9, que ya tenía discípulos en Damasco? ¿Qué es lo que hacía posible esa realidad de un fracasado como Moisés, de un hombre que le había fallado al Señor como Pedro, de un enemigo de la iglesia como Saulo, que hayan tomado en sus manos el deseo de lanzarse en la misión? Bueno, Jesús lo dice en el verso 18. Él le pone un basamento, un fundamento a la misión. Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A donde yo te envío es porque yo tengo autoridad. Si yo te envío a hablar con Juanito Martínez, tu compañero de oficina, es porque Juanito Martínez me pertenece. Si yo te envío a ese otro vecindario aquí en Louisville, es porque ese vecindario me pertenece. Si yo te envío a Mongolia, donde es un país cerrado por los comunistas, tú no te preocupes porque los comunistas me pertenecen.
La primera base del envío es reconocer que es el Señor, el soberano y el que tiene todo poder. La palabra poder o potestad es competencia, toda autoridad. Yo tengo jurisdicción. Cuando tú vas a ir para allá en mi nombre, vas a ir allá porque yo tengo jurisdicción. Yo no te estoy mandando a un terreno desconocido. Yo no te estoy mandando a que hagas algo en donde eso no me pertenece. Yo no te estoy llamando para que tú seas avergonzado. Yo te estoy llamando hacia allá, hacia ese lugar, porque toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. O sea, no hay donde perderse. Esa es la primera seguridad que nosotros tenemos. El Señor no nos está mandando donde extranjeros o donde extraños. El Señor aclara que todos lo haremos dentro de su jurisdicción o soberanía. Y Él promete que permanecerá con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solamente me ordena ir, sino que Él va conmigo. El Señor que está aquí conmigo me esperará allá donde Él me ha encomendado la tarea. De tal forma que depende de mis talentos, depende de mi buen vocabulario, de mi hermosura, de mi capacidad de gente, de mis relaciones públicas, de lo mucho que domino la Escritura. Yo recuerdo que cuando me convertí en el colegio, decíamos, en los recreos, vamos a hablar del Señor. Entonces yo tenía 3 pasajes marcados. Entonces iba, hola, sí, yo soy cristiano. Mira, la Biblia dice, y yo empezaba a buscar hasta que aparecía el primer marcado. Y era lo primero que le leía, porque en realidad no conocía más, pero sabía que tenía que decirlo. Toda jurisdicción, todo poder, toda soberanía la tengo yo en el cielo y en la tierra. Eso es algo que entendieron los hombres de Dios y es algo que nosotros como iglesia, la respuesta tenemos que entender. Nosotros no estamos en un lugar prestado. Nosotros no estamos aquí porque se nos ha ocurrido. Estamos aquí porque el Señor lo ha encomendado. Y el Señor hará crecer solo lo que le pertenece. Esa es la realidad. Entonces, todo poder le pertenece al Señor. Y la comisión de ir, dice el verso 19, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, es un llamado permanente, no dice cuándo va a terminar. Es algo permanente, es algo continuo, es algo esencial. No hay límites geográficos en este pasaje, no lo hay, no hay un distintivo. Cuando el Señor habla en Hechos 1:8, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, de tal manera que en esencia somos un pueblo en movimiento. ¿Y cuál es nuestra labor? Nuestra labor es hacer discípulos. Nosotros tenemos diferentes andamios. Hoy podemos estar usando este templo y mañana podemos ir a la casa de John y hacer lo mismo. Tenemos otros andamios, tenemos los ministerios de jóvenes. Es otro andamio para hacer discípulos. La conferencia femenil es un andamio para hacer discípulos. Queremos ir, ¿no es cierto?, de viaje a Washington o al norte de África, son andamios para hacer discípulos, porque finalmente nuestro llamado es hacer discípulos y enseñarles que guarden todas las cosas que se me han ocurrido, todas las cosas que yo os he mandado. Sigue el Señor teniendo soberanía. A ver, ¿qué le voy a dar de dieta a mis amigos de la respuesta? A ver, ¿qué se me ocurre a mí? Esos son los de la prosperidad, esos hablan de esas cosas. Pero nosotros hablamos lo que el Señor ha mandado, que guardemos. Esa es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, todos estamos llamados a ir. Ahora, mi compatriota, Omar, y su esposo y su familia, se van a ir un poco más lejos, ¿verdad? Se van a México. A él le tocará ir a México. A otros le tocará más lejos o más cerca. A veces yo tendré que dar 2 pasos.
A veces será con mi compañero de escritorio. A veces será a una persona que la voy a ver solo una vez en un avión. Pero yo tengo que ir y tengo que tener la disposición para poder ir. Por eso es que yo tengo que reconocer ahora que me equivoqué en el título de la prédica. Luis David, perdóname, que me perdone el pastor John, porque yo le puse el título Misión Imposible, pero en realidad es Misión Posible, porque lo hacemos en su nombre, porque lo hacemos para Él, porque el Señor, no vamos a inventar, le vamos a preguntar a Él, Señor, ¿qué tú tienes preparado desde la eternidad para nosotros? ¿Qué es lo que tú has decidido en tu soberanía que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos bajo tu poder, tu dirección, tu jurisdicción? Tú que nos vas a acompañar, dinos, Señor, dónde tú estás para nosotros estar contigo. Tenemos que entender que la esencia de la misión es ir, pero que no surge de forma instantánea o de mi corazón, o de ver algunas fotos de algunos pueblos en donde que te dicen que solo el 2% son convertidos. Claro, el Señor puede utilizar eso, pero tiene que ser el llamado del Señor en primer lugar para poder obedecer la voz de Dios. Dios va delante de nosotros. Nosotros debemos escuchar su voz y lo seguimos en comisión. Comisión, porque finalmente la misión es de Él. Yo soy su instrumento, pero yo no soy el que recibe la gloria la recibe Él, porque Él es el que ama a Juan Martínez, mi compañero de escritorio. Y cuando Juan Martínez me dice que no quiere saber nada del Evangelio porque él conoce a unos cristianos que son terribles, y él me dice que seguramente yo soy igual de hipócrita, no me lo está diciendo a mí, es el Señor. Porque yo soy un instrumento. Cuando tú vas manejando y haces una maniobra temeraria, el chofer que iba al lado y casi lo chocas, ¿se enoja con quién? ¿Contigo o con el auto? ¿Con quién se enoja? Oye, este Toyota Corolla. No, dice, es el latino que aprendió a manejar en Venezuela. Nosotros somos instrumentos, hermanos. Por eso, mi llamado en este día es a que aprendamos que la misión no es un evento especial. No se trata de un enviado especial con características y dones particulares. Se trata de que todos estamos de forma inevitable en misión permanente. No es un ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde hay más necesidad? Sino, Señor, ¿hacia dónde quieres que tus siervos vayamos en tu nombre? ¿Cuál es la misión que tienes para nosotros? Esa es la realidad. Estamos en movimiento, hermanos. Esa es nuestra esencia. Como iglesia debemos buscarlo. De manera particular, tú tienes que buscarlo. Si tú te vas a cambiar de estado, pregúntale, Señor, ¿y allí cómo me vas a usar? No solamente me vas a dar un nuevo trabajo, sino cuál es el motivo que tú tienes de manera particular para que yo esté en ese nuevo trabajo. En ese sentido somos medios James Bond, agentes secretos del Señor, donde estemos, esperando que el Señor nos guíe, nos mueve y nos muestre su obra, porque el Señor tiene en su corazón, aquello que espera que nosotros hagamos. Ninguno de nosotros somos espectadores, todos nosotros somos actores, protagonistas de la obra de misión del Señor. Que el Señor nos use, que el Señor nos toque y que estemos atentos a poder escuchar su voz. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde queremos bendecir tu nombre y queremos darte gracias porque no solamente
Tú nos has llamado a ser cristianos, Señor, para mejorar nuestras vidas, sino también para hacerte útiles. Gracias, Señor, porque tomaste a este ser humano que era un instrumento corroído, lleno de moho, incapaz de funcionar, atrofiado en su propia realidad personal, y a través de la obra de tu Espíritu Santo y la sangre del Cordero derramada a su favor, Señor, lo convertiste en un instrumento útil. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos permitas ver nuestras vidas, no solamente en el sentido de la hermosura que tú produces a nuestras vidas cuando caminamos contigo, sino que también nos veas útiles en tus manos. Que podamos responder a tu llamado y que podamos decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Quizás podamos tener dudas como las tuvo Moisés, o quizás, Señor, quedarnos mudos como se quedó Saulo de Tarso. Pero, Señor, lo importante es que podamos escuchar tu voz. Ayúdanos a ser una iglesia que te busque para saber qué es lo que tú quieres y esperas de nosotros. Que tú levantes muchos misioneros útiles, Señor, porque todos lo somos. Que actives el corazón misionero en cada uno de nosotros de manera particular, que apoyemos a nuestro hermano Omar en oración, Señor, que los apoyemos sacrificialmente a él y a su familia, porque representan ese brazo extendido que está yendo más allá, Señor, de nuestras cuatro paredes. Pero que también levantes misioneros entre todos nosotros, Señor, que todos nosotros podamos responder a tu llamado, porque finalmente no se trata de nosotros, sino se trata de ti. Señor, tú tienes todo poder, toda autoridad, toda jurisdicción. Por lo tanto, Señor, henos aquí, envíanos a nosotros. Si ese es el deseo de tu corazón, yo te invito a que lo puedas repetir en tu alma y decirle, Señor, aquí estoy con mis fracasos, con mis circunstancias, con mis pecados, con mis errores, con mi ignorancia. Pero, Señor, si tú esperas algo de nosotros y está claro en tu palabra, es que quieres que vayamos. Y a los que tú envías, Señor, santificas y preparas. Por lo tanto, Señor, heme aquí, envíame a mí, muéstrame la tarea, muéstrame tu voluntad. Te lo pido todo esto, Señor, no en nuestros méritos, porque nada somos, sino en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.